¿Les parece si vamos iniciando con la clase? Ya esperamos que se vayan conectando sus compañeras. Y y bueno, iniciamos con la participación. Hoy ven que tenemos la sesión 9 que son los componentes básicos y los actores de la administración educativa. Y nos tocó precisamente una lecturita con el mismo nombre, que son los componentes básicos y los actores de la administración educativa. Entonces, no sé, ahora le vamos a dar la oportunidad a su compañera Naye, a ver si nos puede comentar, comentar algo de la lectura. Ah, sí, profe. Adelante. Este, eh, mm, mm, ¿Cómo dijo, perdón? De la lecturita Ay, 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 ay. que se dejó así. Ajá. Yo siento que, bueno, por lo que entendí, siento que es la misión institucional que tiene cada profesor, Ajá, este, con, ¿cómo se llama? Con pensamientos filosóficos y psicológicos que se han adquirido con el tiempo. Eso quiere decir que guían a los alumnos durante todo el proceso de aprendizaje. ajá, También siento que están apoyados base a, bueno, tienen que estar en triángulo, ¿no? Maestros, padres y alumnos para que todos como que si hay un problemita entre maestros y el maestro le dice al papá y el ajá. papá corrige al alumno en ese sentido, que Oh, haya comunicación entre los tres y pues este uno como docente tiene que ser el administrador más que nada, debe de poseer y manejar aptitudes con liderazgo y autoridad en capacidad de asesoría. También tenemos que tener como tiempo, ¿no? Y recursos para poder estar ahí. ok, Ah, lo que yo entendí. ok. Muchas gracias. Muchas gracias, Naye. Em, Compañera Viviana, adelante. Coméntanos algo de la lectura. Bueno, yo de la lectura hablaba de que toda administración debía de tener los componentes básicos y ya ahí decía que eran los psicológicos, los filosóficos y los organizacionales. Ok. Bueno, es de que, por ejemplo, los filosóficos, como ya sabemos, son las teorías de Ujú, la educación, los psicológicos es lo que la persona puede hacer o desarrollar ujú, y toda administración necesita de organizaciones. ok. También en que los actores de la administración son con los recursos que se cuentan en los centros educativos, Ujú, los materiales y tanto como los docentes y todos los que organizan bueno, los que están involucrados en una institución. ok. También hablaba de un docente, es un administrador, pues él es la persona que reparte los recursos que son dados para la escuela. Por ejemplo, igual hablaba de los apoyos para los estudiantes. Ujú, Debe de organizarse para distribuir todos esos recursos para los que integran la institución. ok. Y así, y de eso. Ok. Ok. No te preocupes, Guadalupe. Digo, Viviana. Em, Sí, vamos a ampliar esto que ya comentas. Efectivamente tiene mucho que ver esto que comentas. Vamos a ampliarlo ahorita en este sentido de cuáles son los componentes básicos de la administración, ¿no? O con los componentes básicos y los actores básicos de la administración, que en este sentido pues ya nos toca a nosotros también como tales y se divide en dos, ¿no? Que pueden ser públicas o privadas, que ahorita vamos a
vamos a trabajar. Compañera Guadalupe, ¿quieres comentarnos algo de la lectura? Bueno, creo que tiene problemas ahí con su conexión. Em, bueno, comenzamos, ¿sale? Con esta parte de cuáles son los componentes básicos y precisamente estos actores de la administración educativa, donde, como bien lo comentabas, compañera, tiene está constituido por tres componentes básicos, ¿no? Tres componentes básicos y 8 que son componentes adicionales. En este sentido, los componentes básicos son los que ya platicabas en este sentido de la misión institucional. Eh, Recuerden que la misión tiene que ver con por qué está formado la institución o la escuela, es decir, su misión es capacitar a los estudiantes para que salgan con un nivel académico excelente, etcétera, ¿no? También tiene esto que decían los supuestos filosóficos, psicológicos y organizacionales, ¿no? En el sentido de que los filosóficos, bien lo comentabas, es, digamos, en este sentido, toda como esta parte teórica, esta parte de pensar, esta parte de argumentar por qué está funcionando la institución. En el caso de los psicológicos y de los organizacionales, también precisamente tienen que ver con toda esta parte organizacional de cómo debe de funcionar esta institución. Y en el caso de los psicológicos es precisamente qué es lo que tenemos todos y cada uno de nosotros en este sentido de pertenecer a una institución educativa, ¿no? En el caso de los adicionales, que son los que vamos a entrar un poquito más, es precisamente em, esta, esta, estos programas instruccionales y currículum, ¿no? En el sentido que cada una de las instituciones, que cada uno de los espacios educativos donde nosotros vamos a estar laborando, necesita forzosamente de un plan y programas, ¿no? O necesita forzosamente de estos planes instruccionales o de este currículo del que nos vamos a basar. Por ejemplo, dentro de la universidad, en nuestra carrera tenemos un currículum, ¿no es cierto? Donde todas y cada una de las materias que hemos cursado se encuentran ahí y podemos ver cuáles son las materias que vamos a cursar en un futuro. En ese sentido, la institución llamada IEDEP tiene precisamente estos componentes, ¿no? Tiene estos componentes curriculares que precisamente nos sirven, en este caso de la licenciatura, para ver hacia dónde nos vamos a dirigir, ¿no? Obviamente, estos componentes, estos programas instruccionales o este currículum tuvo que haber estado formado en su momento, por estos diseñadores instruccionales o estas personas que se dedican a hacer el diseño de los planes y programas o de la currícula, para que nosotros eventualmente como estudiantes podamos precisamente acceder a estas materias, ¿no? Claro, dentro de estos diseños, dentro de estos programas, dentro de este currículum, también lo hemos visto en la materia anterior, de diseño instruccional, debería de estar con ella precisamente estos textos, esta formación
técnica, didáctica, en las herramientas, tanto de evaluación como de aprendizaje, ¿no? Para que pueda funcionar precisamente este programa instruccional, ¿no? Y en ese sentido, obviamente se formulan los temas de acuerdo a lo que está pidiendo la situación en el momento. Es decir, nosotros estamos precisamente aprendiendo ciertas cosas que vamos a aplicar, ¿no? O que son aplicables en este espacio de la realidad. Ahora es muy posible que cuando salgamos de la licenciatura, todo lo que hayamos aprendido no sea tal cual como lo que esté en la realidad. Sin embargo, nos dará las herramientas o las competencias para poder adecuarnos de manera, digamos, de una mejor manera a nuestro campo laboral, ¿no? En ese sentido, uno de los conceptos, de los componentes básicos en este sentido de los componentes adicionales tiene que ver con los programas instruccionales y el currículum. Y eso es en todas y cada una de las instituciones educativas a las que tenemos acceso. Por ejemplo, en el preescolar igual tiene su programa y su currículum de qué es lo que va a llevar. De hecho, si nosotras vamos a la página oficial federal con respecto a mapa curricular de los de la escuela primaria y preescolar, seguramente vamos a obtener ahí seguramente el mapa curricular. De hecho, me gustaría que fuéramos a la página. Déjenme compartirles. Compartir la pantalla. La vamos a buscar desde Google y entonces le vamos a poner mapa curricular de preescolar. Y le vamos a poner 2021, ¿verdad? Estamos en 2021 para que veamos precisamente cómo es que están constituidos ya los mapas curriculares dentro de la institución, y en ese sentido podríamos comparar precisamente, ¿no? En ese sentido podríamos comparar precisamente que pues que efectivamente es un componente básico de la educación en nuestro país, ¿sale? Entonces, no sé si ya ven la página. Háganme un comentario por ahí o coméntenme si ya están viendo la Sí, ya se ve, profe. Ok, Sí muchas se ve, gracias. profe. Entonces, fíjense, nos vamos a muchas gracias, Jocelyn, muchas gracias, Viviana. Vamos a aquí nada más le puse mapa curricular de preescolar 2021. Nos vamos a mapa curricular. Aquí está en la primera. Le damos clic y miren, aquí me aparece precisamente el mapa curricular. Déjenme ver, lo tengo a 150, 125, 110, ahí está, 100. No se ve mucho, ¿sale? Pero este es el mapa preescolar, el mapa de preescolar, y aquí viene el de primaria, secundaria y creo que esos son todos. Lo voy a hacer igual de grande para que veamos lo que tiene ahí en este mapa curricular, ¿sale? Vamos a ver, ok. Creo que ahí se nota un poquito más. Déjenme ver. Creo que se Ya nota se un ve. poquito más. Sí se nota, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ok. Bueno, fíjense cómo este es un mapa curricular de preescolar. Fíjense cómo ahora, en este sentido de lo que les decía con respecto a este primer, hoy se me fue. Componente de la administración educativa, está precisamente el mapa curricular, y esto lo ha hecho la SEP. Y fíjense cómo ahora tenemos lenguaje y comunicación, ¿sale? Y fíjense cómo está primero, segundo y tercero. Son 3 años.
y en los 3 años llevan lenguaje y comunicación. Si le doy clic aquí, me sale que tiene una introducción y cuáles son los aprendizajes esperados. ¿Sale? Es decir, ya me propone precisamente qué es lo que deben de salir sabiendo los niños. Vamos a darle clic por curiosidad, ¿no? Lenguaje y comunicación, ¿qué sería la conversación? Ese sería primero la oralidad, y dentro de la oralidad va a ir la conversación, la narración, la descripción, la explicación y el reconocimiento de la diversidad lingüística pues en nuestro país, lo cual es muy interesante, ¿no? Anteriormente no estaba esta ramificación, y en ese sentido, fíjense cómo ya me pretende dar estos conocimientos esperados, ¿no? Con respecto a lenguaje y comunicación, que se va a llevar en los tres años. Además, también en el tercer año les van a poder dar una segunda lengua, que es el inglés, ¿no? Tienen también un pensamiento matemático que también se lleva en los 3 años, fíjense, y también están aprendizajes esperados. Esto es en el campo de la formación académica, y también tiene por aquí exploración y comprensión del mundo natural y social, que también se lleva a cabo en los 3 años, y así sucesivamente, como educación socioemocional, artes, educación física. Esto es en el área de desarrollo personal y social. Y bueno, en este sentido de autonomía curricular, de ampliar la formación académica, potenciar el desarrollo y todo lo que tiene acá. Fíjense cómo este es un componente importante de la educación, ¿sale? Es un componente importante de la educación. Ahora, aquí mismo tenemos el de primaria. Miren cómo tenemos el de primaria. Está dividido por 2 espacios. Uno que va desde el primer año hasta el tercer año, y el segundo que está desde el cuarto año hasta el sexto año. Y fíjense cómo ahora en este mapa curricular sí me incluye lengua materna. Y la lengua materna ahora me incluye tanto español como una lengua indígena, ¿no? Pasa lo mismo en el cuarto, quinto y sexto. Es decir, ya está incluyendo la lengua indígena. También se pone como una segunda lengua, ya sea el español o ya sea la lengua indígena, ¿no? También. Y tenemos una tercera de lengua, que es lengua extranjera, que puede ser el inglés. Por desgracia, y lo comentaba yo con algunos de sus compañeros, por desgracia en nuestro país estamos tan cerca de Estados Unidos que lo único que se nos da como lengua extranjera es el inglés, ¿no? Cuando hay otras lenguas que podríamos aprender mucho más fácilmente. Por ejemplo, ¿por qué no se propone, en vez de inglés, se propone francés? ¿No? O al menos tendría que ser inglés y francés, entendiendo que Estados Unidos no es el único, y que también está Canadá en Latinoamérica y hablan inglés y francés, ¿no? Sería importante. Pero bueno, lo importante aquí es que ya en estos espacios metieron la lengua indígena como sea primera o segunda lengua. Hablamos de matemáticas, hablamos de conocimiento del medio, que es de primero y segundo, ¿no? Y ya empezamos a hablar de ciencias naturales y tecnología. Hablamos de historia y paisaje, convivencia en mi localidad, es decir, estamos hablando también de conocimiento del medio. Esto es hasta tercer año, y después ya van las materias más enfocadas a la ciencia, como ciencias naturales y tecnología, historia, geografía, formación ética. Y en el caso de artes, en el caso de este mapa curricular, está también artes, ¿no? Como algo muy importante. En primaria, no sé, a ustedes, ojalá y me puedan comentar, si ustedes cuando estudiaron la primaria tenían esta parte de artísticas, de arte, o nada más teníamos español, matemáticas, ciencias naturales, etcétera, ¿no? Me parece, bueno, en mi caso, creo yo, o según me acuerdo, no tenía yo educación artística, lo cual es importante ponerlo. La educación socioemocional, ahora estamos hablando mucho con las emociones, educación física, y bueno, en este sentido de ampliar la formación, ¿sale?
Este es en el sentido del mapa curricular de primaria. Tenemos un mapa de secundaria que también nos habla lengua materna, español en este sentido, no contempla todavía la lengua indígena y como una lengua extranjera inglés, que por desfortuna debería de ser eh, otras lenguas también. Y en los 3 grados. Y de ahí se divide en ciencias y tecnologías, biología, física, química, historia, geografía, formación cívica y ética, artes, teoría y educación socioemocional, educación física y después ampliar todas la formación académica. ¿No? Bueno, ¿por qué les paso este? Pues porque es precisamente parte fundamental de lo que es un componente de la administración. ¿Sale? Necesitamos forzosamente para administrar de la educación, necesitamos pues un mapa curricular, ¿no? O un plan de programas donde podamos precisamente pues guiarnos, ¿no? Para saber qué es lo que se necesita o qué es lo que necesita o lo que está en boga en nuestro país para irlos aprendiendo, ¿no? Yo comentaba con un muchachito de España, ¿no? Con un muchachito de España en estos streams que realizo en las tardes, en este sentido de jugar, y me comentaba que en su caso, era obligatorio el inglés. No era que si lo sabías o no lo sabías, que era obligatorio, o al menos en su escuela, no entendí muy bien, pero que era obligatorio manejar inglés. Y que en muchos espacios académicos se daba clases en inglés, no se daba clases en castellano, ¿no? Sino que daban clases en inglés, es decir, que la tenían como una segunda lengua, pero que ahí en España sí se daba esta opción de francés también, ¿no? Que además del inglés manejaran el francés. En ese sentido, nosotros sí que estamos atrasados debido a que pues solamente nos ponen inglés y no es obligatorio, ¿no? Es decir, no es forzoso hablarlo, ¿no? Lo vas pasando, pero en realidad no sales con ningún nivel académico en el sentido de inglés. O yo les preguntaría a ustedes cuántas de nosotros sabemos inglés, ¿no? Al 100%. Quizás hablamos inglés medianamente y en ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, ayer nos tocó jugar con un compañero de Estados Unidos y platicamos en inglés, pero con respecto a precisamente el juego, ¿no? Es decir, dónde estaba el carro, dónde estaba el arma, dónde estaban los contrincantes, es decir, una conversación realmente sencilla, muy básica. Quizás una conversación más elaborada no se podría o no tendríamos la capacidad de hacerla, o al menos yo creo que no podría yo del todo hacer una conversación realmente en inglés. Y en ese sentido sí que es muy importante este componente, ¿no? Este componente de la administración. Es decir, dentro de la administración de nuestro país deberíamos pues de buscar en estos programas instruccionales y en este currículo buscar cuando menos esta otra forma de otro lenguaje, ¿no? Eso nos ayudaría mucho para abrirnos puertas en otros espacios. Bueno, en este sentido, los programas instruccionales y el currículo. Ahora, otro componente básico es precisamente los métodos y técnicas empleadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y de eso hemos hablado un poco en estas clases, es decir, todas aquellas estrategias, todas aquellas metodologías, todo aquello que precisamente me dé la posibilidad de poner en práctica para que haya un conocimiento realmente significativo sería importante, ¿no? En este sentido, podríamos buscar alguna metodología, ¿no? Podríamos buscar alguna técnica
que nos permita llegar a ese conocimiento de calidad que estamos pidiendo, ¿no? Llámese cual este sea. Es decir, a lo mejor en este sentido, hablando del idioma, una idea buena sería lo que hacen otros países, ¿no? En el sentido de que pudiera haber intercambios culturales, ¿no? Es decir, intercambiar a los jóvenes o intercambiar a las señoritas, ¿no? Y que fueran a la escuela a otro espacio educativo donde pudieran aprender quizás a mejorar su lengua, ¿no? En este sentido de hablar inglés. ¿Cómo se puede mejorar el inglés? Bueno, pues estando en un lugar donde solamente se habla inglés, ¿no? Como también el francés o como también el náhuatl o el totonaco, digamos, ¿cómo puedo hablar otra lengua de mi país? Pues estando en el lugar donde se habla esa lengua y vinculándome precisamente a esos espacios de aprendizaje. En ese sentido, podría ser una técnica o podría ser una metodología esto que les propongo. También un tercer componente es precisamente la estructura escolar y la organización, ¿no? Es precisamente la estructura escolar y la organización. En ese sentido, ¿qué es la estructura escolar, no? La estructura escolar, en este sentido, puede ser, en un cierto sentido, los edificios que conforman a la institución escolar, pero creo que eso lo vamos a ver en otro punto más abajo. O también puede ser precisamente esta estructura que está conformada con estos recursos humanos, es decir, el director, las secretarias, el contador, los profesores, los alumnos, es decir, toda esta estructura que se está dando dentro de la institución, ¿no? Y cómo de hecho se está organizando. Es decir, dentro de nuestros espacios educativos, por lo general, en estos contextos más marginales, por lo general el director de la institución también da clases, ¿no es cierto? Y también se dedica a hacer las cuentas, y también se dedica a hacer los horarios, y también se dedica a hacer las listas, y también, es decir, tiene que hacer muchas cosas, ¿no? Y entre ellos, pues la planeación, ¿no? Para poder darle clases a sus muchachos. Y también cada uno de los docentes se organiza de maneras diferentes en el sentido de que apoya en alguna otra actividad. En ese aspecto, lo importante sería, o uno de los componentes básicos de esta administración educativa, es precisamente que podamos cada quien ocupar el puesto que se necesita. Es decir, no tener al director dando clases, o que se dedique a dirigir o que se dedique a dar clases, ¿no? Que sería lo más ideal, lo más, lo mejor, ¿no? Porque la escuela funcionaría mucho más fácilmente. En ese sentido, la estructura y organización escolar, ¿sale? La estructura es la gente que está dentro de la institución escolar y a qué se dedica cada una de ellas. Con respecto al liderazgo, en este sentido del liderazgo, tiene que ver precisamente con esta manera específica de cómo llevar adelante a la institución. Es decir, liderar no significa mandar o dar órdenes con respecto a algo, sino dar el ejemplo y en ese sentido pedir a los otros que nos apoyen en digamos, en esa empresa o en esa actividad que estamos realizando. En ese sentido, un director o una directora debería de tener liderazgo, ¿no? Es decir, ser empática con sus compañeros y compañeras, ¿no? Y convencer de que la actividad que se está realizando es precisamente una actividad para el mejoramiento de la institución. En ese sentido, el liderazgo. Con respecto a la administración y recursos financieros, pues bueno, tiene que ver con los dineros, ¿no? Tiene que ver con
cómo es que nosotros como directores o como organizadores o como gente que está al frente de una institución vamos organizando estos dineros que estamos recibiendo de los padres de familia, ¿no? Eh, en ese sentido, podemos ocupar ese capital para trabajarlo en pintar la escuela, para trabajarlo en comprar más butacas, para comprar otro pizarrón, ¿no? Para, precisamente para uso de la institución, ¿no? Es decir, cómo organizamos estos recursos financieros para que la escuela siga avanzando. Ahora, una acotación. Esto tendría que ser dado por las autoridades educativas, es decir, por la SEP o por pues, sí, en este caso sería por la SEP de nuestro país, ¿no? Que ellos tendrían que bajar el recurso hacia las escuelas para que éstas precisamente fueran, se les estuviera dando mantenimiento, ¿no? En ese sentido, todavía no llegamos a ese aspecto, pero me parece que estamos precisamente más cerca de ello. Recursos humanos. Los recursos humanos son todos aquellos y todas aquellas que estamos precisamente dentro de la institución y que en ese sentido tenemos formas diferentes de pensar, tenemos formas diferentes de actuar, tenemos formas diferentes de ver el mundo o en este caso la institución educativa. Y ahí es donde entra precisamente estos supuestos psicológicos y organizacionales, ¿no? Es decir, en este sentido de liderazgo, perdón, donde lo que se pretende es precisamente guiar y no mandar, ¿no? Es decir, no imponer, que también es otro tipo de liderazgo, pero que es un liderazgo más dañino para la organización, porque entonces haríamos las cosas no porque estamos convencidos, sino porque somos obligados o porque vamos a perder nuestro puesto de trabajo y entonces no te sientes realmente a gusto con lo que está sucediendo, ¿no? En ese sentido de los recursos humanos. En los recursos de la escuela, que son los recursos en este sentido de edificio, equipo, ¿no? Es decir, en la estructura del edificio debe tener precisamente unas buenas instalaciones educativas para que también este proceso de educación se dé de mejor calidad. Y quizás alguna de ustedes pensará, bueno, pero no es tan importante el lugar donde se estudia, sino lo importante es el conocimiento que se adquiere en ese espacio. Y estoy de acuerdo en ese pensamiento, que no es tan importante dónde estudias, sino cómo adquieres los aprendizajes y qué tan significativos son. Sin embargo, sí tiene mucha carga este sentido de que haya un buen edificio educativo o una buena institución en este sentido de infraestructura, porque sí efectivamente influye en la calidad educativa. Y si no, pongamos un ejemplo. Imaginemos que estamos en el bachillerato, cualquiera de estos que esté en la sierra, ¿no? Donde hace demasiado frío y si tenemos un edificio digamos, de concreto, pero las ventanas de nuestro edificio están rotas, ¿no? Y entonces hace demasiado frío. ¿Qué es lo que va a pasar? Ni el profesor ni los alumnos se van a concentrar porque todos están concentrados en que están sintiendo el frío y en generar calor, ¿no? Y en ese sentido es un distractor eh, para este aprendizaje significativo. O en el caso de también aquellas instituciones que no tienen una infraestructura, digamos,
digna y que quizás los papás y las mamás se dedicaron a hacer la escuelita y está hecha con láminas y con tablitas, ¿no? Es decir, es una escuela rústica. También si hace demasiado frío, el frío se va a pasar por las rendijas de las tablitas, ¿no es cierto? Entonces, allá digamos, una desconcentración debido a que estamos pensando en otros espacios. O si no tenemos espacios dignos de sanitarios, pues a lo mejor el niño o la niña está pensando en ir al baño, pero no va a ir al baño en el baño de la escuela. Entonces está pensando ir hasta su casa y entonces ahí hay una desconcentración también, ¿no? Y finalmente debe de haber un plan de evaluación. ¿Qué pasa con este plan de evaluación? Pues que dentro de nuestra institución, todo lo que tengamos, lo tenemos que ir evaluando para ver de qué manera vamos a ir mejorando esos aspectos en este sentido de la educación, ¿no? O en este sentido educativo. Es decir, ¿cómo sabemos si podemos o si vamos mejorando o no? Pues evaluándonos y reevaluándonos en el sentido de cómo estamos haciendo las cosas, ¿no? Y en ese aspecto, estos componentes, digamos, básicos de la administración. ¿Cuáles son los actores de la administración educativa? También son parte de estos componentes y son precisamente pues los profesores, los directores, el recurso financiero, el recurso humano, que está presente dentro de cada una de las instituciones educativas a las que se pertenece. Les decía que hay dos vertientes. Las instituciones educativas, digamos, privadas y las instituciones educativas públicas. En ese sentido, una institución educativa privada se va a hacer de un renombre invirtiendo precisamente en que todos los espacios académicos donde se encuentre la institución estén, digamos, de manera digna, ¿no? Bueno, como para ir cerrando, les quería yo comentar esta idea del docente administrador, ¿no? Nosotros como docentes, administradores dentro de la institución, también existen dos docentes administradores dentro de la institución. Uno, el que solamente se dedica a administrar, que es un docente de la administración, es decir, que no se dedica de manera directa a educar, sino que se pone al frente de los recursos, es decir, de redistribuir, de redistribuir los recursos educativa para, digamos, para que haya una mejor calidad educativa con respecto a estos fines educativos fijados, el que se, digamos, el que se dedica a supervisar que se esté cumpliendo lo planificado, ¿no? El que revisa dónde se están invirtiendo esos recursos, cómo se están gastando y cuáles son precisamente los recursos donde se están aplicando, ¿no? En el caso de los profesores que son los gestores educativos, es decir, los que están frente a grupo, estos sí necesitan tener ciertas habilidades, ¿no? Para poder tomar esta toma de decisiones de manera correcta. Necesitan tener liderazgo, necesitan poder gestionar esos recursos humanos, ¿no? Y necesitan precisamente en este sentido de enfrentarse a dilemas, pues saber cómo resolver estos tipos de dilemas en este sistema educativo, ¿no? Y en el caso del docente administrador, es decir, los que ya estamos más frente a grupo, necesitamos poseer o manejar aptitudes como
el liderazgo, ¿no? La autoridad, la capacidad asesora, ¿no? Un sentido autogestionario. Es decir, dedicar un óptimo o hacer más óptimo o hacer un uso óptimo de los aprendizajes que se requieren con respecto a los recursos humanos, físicos y materiales, ¿no? En este sentido, los docentes administradores son los que están encargados de dirigir una estancia educativa, es decir, son los que están encargados de estar en el salón de clases, ¿no? Y compartir el conocimiento con los y con las niños dentro de la escuela, ¿no? Y en ese sentido debemos de tener como docente administrador necesitamos tener una visión global del mundo, es decir, de este mundo que va cambiando, no solamente una visión de lo que conocemos, sino una visión global del mundo, porque en este sentido va cambiando y nosotros debemos de ir al paso de él. Poseer una visión, ¿no? En este sentido de los valores de la persona humana, ¿no? Con esta dimensión individual y social, es decir, que somos individuos, pero también somos sociedades y necesitamos tener esa visión de valores, ¿no? Tener un amplio enfoque disciplinario, ¿no? Disciplinario, pandisciplinario y sistémico. ¿Qué significa tener un enfoque pandisciplinario o sistémico? No significa que seamos estrictos, que que disciplinemos a los jóvenes, sino disciplinario es que podamos manejar, o sea, múltiple o que tengamos precisamente un amplio enfoque disciplinario significa que podamos o que sepamos de varias disciplinas, ¿no? Que tengamos conocimiento de varias disciplinas, es decir, que no solamente sepamos de educación, no solamente sepamos del tema del que vamos a tratar, sino que también podamos saber de economía, de ciencia, de medicina, de política, de salud, de política exterior, es decir, de que tengamos el manejo de varias disciplinas o poder manejar también varias disciplinas dentro de lo científico, ¿no? Por ejemplo, tener conocimientos de ciencias naturales, ciencias sociales, español, matemática, química, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, manejar los conocimientos y habilidades, ¿no? En este sentido de la tecnología, ¿no? Necesitamos saber usar la tecnología para poder aprovechar precisamente todas y cada una de sus beneficios, ¿no? Y en ese sentido, los componentes de la administración educativa. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta. ¿Todo bien? De mi parte, no. Ok. Muchas gracias, compañera. Bueno, entonces yo aquí le voy a dejar, le vamos a dejar con este tema hasta aquí. Muchas gracias, Jocelyn. Le vamos a dejar hasta aquí con este tema. Solamente les voy a proporcionar el trabajo de la siguiente semana, ¿no? Que es precisamente la sesión 10. La sesión 10. 4.2, que es el docente administrador. ¿Sale? Sesión 10, 4.2, el docente administrador. Me van a realizar también una videodiapositiva. ¿Sale? Una videodiapositiva. Y comentarles también como tip extra. Recuerden que ya en 2 semanas yo les puedo entregar su calificación. Sí les pido que vayan guardando todos sus trabajos, todos sus trabajos en carpetas, ¿no? Con la fecha de la que se tiene la clase para que sepan ustedes cuáles son los trabajos que no han entregado.
¿no? Y en ese sentido puedan precisamente ir avanzando con sus trabajos. ¿Sale? Entonces, si no hay otra cosa, yo dejaría aquí la clase y nos veríamos la siguiente clase. Sí, está bien, profesor. Gracias. Ok, cuídense mucho. Un saludo, nos vemos. Excelente tarde, buen fin de semana. Hasta luego.